Hola, buenos días. Mi nombre es Lander Méndez. Soy investigador, miembro del Grupo Consolidado de Investigación en Psicología Social, Cultura, Cognición y Emoción de la Universidad del País Vasco en España. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a la organización la oportunidad de poder ofrecer esta conferencia en el Congreso Iberoamericano de Salud Mental en la búsqueda de las subjetividades en su modalidad virtual. El eje temático que se aborda es la pandemia COVID-19 y la salud mental. La pandemia COVID-19 es un fenómeno relevante y de gran impacto a nivel mundial. Además, presenta su característica novedosa, que es su carácter global. Presenta un carácter global que hasta ahora pues no tenía precedentes en este tipo de fenómenos biológicos. Hasta la fecha, la pandemia COVID-19 ha dejado la cifra de alrededor de 4.500.000 personas fallecidas y además ha causado numerosos malestar psicológico en la población. En este sentido, cabe destacar que en España los índices de suicidio han incrementado de manera alarmante, situándose ya a la cifra de 10 suicidios al día, según fuentes oficiales del Instituto Nacional de Estadística. CENAT y colaboradores quisieron analizar de manera metaanalítica la prevalencia de síntomas de malestar psicológico causados por la pandemia COVID-19. En este estudio, con una muestra de 189.159 personas, hallaron una prevalencia de la depresión de casi el 16%, la prevalencia de la ansiedad del 15,15%, una prevalencia del insomnio del 23,87%, una prevalencia del estrés postraumático de casi el 22% y una prevalencia del estrés psicológico del 13,29%. Como digo, toda esta prevalencia de síntomas eran analizadas dentro del contexto de la pandemia COVID-19. Son numerosos los estudios científicos que se han realizado a lo largo de todo el mundo, y también son distintos los informes que se han realizado desde organismos y universidades, los cuales ponen el foco en dos elementos relevantes a la hora de analizar el impacto de la pandemia COVID-19 en la salud mental. El primero de ellos es la cuarentena, y el segundo es el impacto psicosocial que la pandemia COVID-19 genera en la población. Este informe que he presentado anteriormente habla de que el cambio de hábitos repentino y la pérdida de rutinas en el confinamiento domiciliario estricto que se padeció es uno de los causantes de síntomas depresivos de moderados a severos. También es el impacto psicosocial que genera la frustración y el aburrimiento, la ausencia de pautas claras de actuación ante la pandemia, el miedo a no poder cubrir las necesidades básicas, no poder satisfacerlas, y el estigma social también que la pandemia genera, ¿no? También estos elementos son concausantes de síntomas depresivos de moderados a severos. En este escenario de pandemia global, entendemos que es importante analizar la percepción de amenaza que todavía hay, o que las personas tienen ante la pandemia COVID-19. Más adelante mostraré resultados acerca de cuáles son los niveles de percepción de amenaza en la población y cuál es su efecto en la salud mental. También considera importante investigar las estrategias de afrontamiento que se emplean
a la hora de afrontar un evento negativo. Es decir, ya no solo la manera en la que lo percibimos, sino también el modo en que afrontamos estos hechos negativos y de gran magnitud. Bueno, estos resultados que voy a mostrar después son fruto de dos estudios que se enmarcan dentro del proyecto COVID-19 Identidad Global. Este proyecto internacional se desarrolla y se coordina desde la Universidad Católica del Norte en Chile y la Universidad del País Vasco en España. Bueno, estos dos estudios se hizo un diseño longitudinal en dos tiempos. El primer momento temporal en el que se recolectaron los datos fue en septiembre del 2020 y el segundo momento temporal en el que se recolectaron los datos fue en noviembre del 2020. Se empleó una muestra por conveniencia no estratificada y esa recolección de datos se llevó a cabo empleando las redes sociales de Twitter y WhatsApp. También bola de nieve. En el caso de España, la muestra se compuso de 178 personas mayores de edad residentes en España, cuya media de edad rondaba los 36 años y medio y el porcentaje de participación de mujeres fue del 59,6%. En el caso de Chile, la muestra se compuso de 224 personas mayores de edad residentes en el país, en Chile, cuya media de edad rondaba los 39 años y la participación de mujeres fue el 50,7%. Cabe decir que el procedimiento de este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Católica del Norte de Antofagasta, en Chile. Bueno, antes para poder interpretar bien los resultados, antes cabe una contextualización acerca de la situación sanitaria tanto en España como en Chile. Los datos que se van a ofrecer son de ambos países, que además nos permitirán también hacer como una comparación de contexto entre ambos. La situación sanitaria en España en el año 2020 nos la muestran los siguientes gráficos, que son los 4 indicadores principales de medición de la pandemia. Como podemos observar, en el mes de septiembre, que fue el primer momento temporal en el que se recolectaron los datos, tras el confinamiento domiciliario y los meses de estivales, empezó a experimentar un aumento significativo en los 4 indicadores principales. Ya los nuevos casos aumentaron mucho, también aumentaron las hospitalizaciones, también los ingresos en las unidades de cuidados intensivos y también empezaba ya a subir el número de fallecidos. Y como vemos, el mes de noviembre terminaba con un aumento exponencial en los 4 indicadores principales de la pandemia, hecho que obligó a las autoridades a establecer cierres perimetrales, confinamientos perimetrales para la ciudadanía. Es decir, en el mes de septiembre España había salido de un confinamiento y se encontraba desconfinada, mientras que en noviembre las autoridades, viendo los datos que se iban dando, establecieron confinamientos perimetrales. Bueno, España en el mes de septiembre se adentraba en la segunda ola de la pandemia. Este mes pues, fue un punto de inflexión en este país en cuanto a la pandemia, ya que se había salido de un confinamiento domiciliario estricto. Parecía que la pandemia estaba más o menos, por decirlo así, bajo control, hasta que después de los meses de verano desconfinados, bueno, empezaron las cosas los datos a aumentar significativamente y entonces ya se produjo esta segunda ola del coronavirus.
En este tiempo ya los casos totales eran ya 778.607, las hospitalizaciones ya llegaban a las 151.155 camas ocupadas por pacientes COVID. La ocupación en las unidades de cuidados intensivos ya alcanzaba la cifra del 16,7% solo por pacientes enfermos de coronavirus, y el número de fallecimientos ya rozaba la cifra de las 32.000 personas. Recordemos que en el mes de septiembre la población española no se encontraba confinada. En el mes de noviembre de 2020, como podemos observar, las cifras en los 4 indicadores principales se dispararon. Ya los casos totales superaban ya el 1,5 millones de personas, eran 1.656.444, lo cual supone aproximadamente un 3,5% de la población española. Las hospitalizaciones ya alcanzaban ya casi los 193.000 camas de hospital ocupadas por pacientes COVID. La ocupación en las unidades de cuidados intensivos alcanzaba la cifra del 26,3%, y aquí ya el personal sanitario pues dio un poco la voz de alarma en este sentido, porque ya la ocupación la situación estaba empezando a desbordarles, y el número de fallecimientos pues ya superaba los 45.500. En el caso de Chile, en el mes de septiembre, los casos totales eran casi los 463.000. El número de hospitalizaciones por pacientes COVID era de 3.375, la ocupación en unidades de cuidados intensivos era ya del 39%, una cifra altísima, y el número de fallecidos superaba los 12.700. Por su parte, en el mes de noviembre, en Chile los casos totales superaba ya el 500.000 de personas, las hospitalizaciones estaban casi en las 2.400 personas, la ocupación en las unidades de cuidados intensivos ya alcanzaba la cifra del 76,4%, y el número de fallecimientos llegaba a 15.430. Todos estos datos son aportados por el Ministerio de Salud del Gobierno de Chile. Bueno, lo que voy a mostrar a continuación son los resultados de este primer estudio, el cual analiza la percepción de amenaza y su afectación o su impacto en la salud mental de la población española y chilena. Bueno, la percepción de amenaza hay que subrayar que está asociada a los valores y las creencias más asentadas de los individuos, y concierne al modo en que estos entienden y experimentan un fenómeno. Se sabe que la percepción de amenaza ante fenómenos de catástrofes naturales, fenómenos de violencia colectiva como pueden ser las guerras o el terrorismo, y la percepción de amenaza ante las crisis sanitarias tienen un impacto. Hay diferentes estudios que lo ponen de manifiesto, tienen un impacto en la salud mental de las personas. Bueno, en nuestro caso, para medir la amenaza percibida ante la pandemia COVID-19, se empleó el instrumento de percepción de riesgo, la escala construida ad hoc por Pizarro y colaboradores, la cual diferencia 2 dimensiones distintas de la pandemia. La primera es la dimensión biológica y, por otra parte, la dimensión social. La dimensión biológica hace referencia al miedo a enfermar del coronavirus, al miedo de poder contagiar a otras personas, miedo a no controlar la situación sobre si me infectaría o no me infectaría del coronavirus. Y la dimensión social tiene que ver con la preocupación o el miedo a poder perder el empleo, ya sea uno mismo o alguien de la familia, alguien cercano, esa preocupación por sufrir más conflictos en casa o incluso por sufrir más violencia por parte de alguien en el hogar. Bueno, como indicador de salud mental se empleó la escala GHQ, que es un instrumento que se ha empleado siempre de manera unidimensional como instrumento de cribado de salud mental.
Bueno, los resultados nos muestran que en España la percepción de amenaza ante la pandemia COVID-19, tanto en tiempo 1 como en tiempo 2, se situaba alrededor de la media, los valores medios se situaban alrededor de la media aritmética. Veamos que el rango de la escala era de 1 a 7. Y lo que se observa es que en tiempo 2 disminuyó la percepción de amenaza a la pandemia de manera significativa. En cuanto, aludiendo a las dimensiones, la biológica y la social, observamos que en España, tanto en tiempo 1 como en tiempo 2, se percibía una mayor amenaza hacia el aspecto biológico que hacia el aspecto social. Es decir, había un mayor miedo a contagiarse o a contagiar a otras personas, por ejemplo, que a perder el empleo o sufrir más violencia con alguien en su casa. Estas diferencias son significativas y así nos lo corrobora la prueba t-test para muestras relacionadas. Además, en el caso español, vemos que la percepción de riesgo a las consecuencias sociales disminuyó de manera significativa en tiempo 2, es decir, en noviembre. Los indicadores de GHQ se mantuvieron estables en ambos tiempos. Por su parte, en Chile, la percepción de amenaza ante la pandemia se mantuvo estable en ambos tiempos. Sin embargo, haciendo una comparación con la muestra española, observamos que había una mayor percepción de amenaza, había un mayor miedo a la pandemia en Chile que en España. Atendiendo a las distintas dimensiones, observamos que se repite el mismo patrón que en España, tanto en el tiempo 1 como en el tiempo 2. En Chile, las personas tenían un mayor miedo a enfermar del coronavirus o a contagiar a otras personas que a perder su empleo o sufrir violencia en casa. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas y así nos lo corrobora también la prueba t-test para muestras relacionadas. No obstante, en estos resultados de Chile, en la dimensión de riesgo social, observamos que las puntuaciones medias son significativamente más altas que lo que son en España. Como vemos, en España se sitúan por debajo de la media aritmética, mientras que en el caso chileno la percepción de riesgo hacia las consecuencias sociales las puntuaciones medias se sitúan por encima de la media aritmética de la escala. Luego, también en este caso, el indicador GHQ se mantuvo estable en ambos tiempos, si bien marcaba una tendencia a disminuir, es decir, a disminuir el malestar. Bueno, para conocer el efecto que tiene la percepción de amenaza sobre la salud mental, se emplearon análisis de regresión lineal simple y en ella se observa que en el caso de España, tanto la percepción de amenaza ante la dimensión de la enfermedad como la percepción de amenaza ante las consecuencias sociales tienen un efecto significativo en el malestar. En este caso, la lectura como se leen los datos es que por cada unidad que aumenta el nivel de percepción de amenaza ante la enfermedad y ante las consecuencias sociales, aumentan en 0,19 y en 0,24 respectivamente los niveles de malestar. Por su parte, en Chile observamos que únicamente tiene un efecto significativo sobre la salud mental la percepción de amenaza ante las consecuencias sociales. Y observamos en este caso que por cada unidad que aumenta el nivel de percepción de amenaza ante las consecuencias sociales, aumenta en 0,15 el malestar o los síntomas psicológicos. Bueno, pues con todo esto lo que podemos concluir es que se observa que se da un mayor impacto de la percepción de amenaza ante las consecuencias sociales que sobre la salud mental que sobre el aspecto biológico. Si bien en España también tenía un efecto significativo, el valor era mayor tratándose de las consecuencias sociales de la pandemia.
Por otra parte, observamos cómo el contexto socioeconómico también ha ejercido un papel. Como podíamos observar, la percepción de amenaza ante la pandemia en España era menor que en Chile. Y si ya nos adentrábamos en la dimensión social de la pandemia, observábamos que la amenaza ante las consecuencias sociales disminuía en tiempo 2. Bueno, todo esto puede ser explicado porque el Gobierno de España, ya por esas fechas de noviembre, había puesto sobre la mesa ciertas medidas de protección social para aquellas personas que se hubieran quedado desempleadas o que se hubieran tenido que quedar confinadas y sin poder acudir a sus centros de trabajo. Por otra parte, bueno, otro elemento importante a la hora de percibir el hecho como amenazante es la incertidumbre que ha generado este fenómeno biológico. Se desconocía por completo, tanto por parte de las autoridades sanitarias y bueno, y mucho más por parte de la población. No se sabe hasta cuándo va a durar, si las nuevas variantes, por ejemplo, son resistentes, no resistentes a las vacunas, etcétera. Entonces, bueno, pues este tipo de incertidumbre hace que la percepción de amenaza ante la pandemia aumente y que esto tenga un efecto sobre la salud mental de la población. Bueno, pues aquí se presenta la bibliografía principal relativa a este estudio. Y ahora voy a dar paso a presentar los resultados de otro estudio realizado, como he dicho antes, dentro del marco del proyecto internacional COVID-19 Identidad Global, que analiza las formas y estrategias de afrontamiento ante este fenómeno negativo que es la pandemia COVID-19 y cuál es su impacto si afecta a la salud mental de las personas. Bueno, el afrontamiento individual, el empleo de estrategias de afrontamiento negativas, hay diferentes estudios que dicen que se asocia a ideas suicidas, además de hacerlo también a la ansiedad y a la depresión. Se sabe que el uso de estrategias desadaptativas pues, son un predictor significativo de niveles de estrés psicológico y esto se ha encontrado, por ejemplo, en la situación de pandemia COVID-19. Otro aspecto a tener en cuenta acerca del afrontamiento individual, que es lo que se ha hallado también recientemente en otro estudio publicado en Frontiers in Psychology, que habla de que el uso de estrategias de afrontamiento se ve influenciado por factores culturales, es decir, que no en todos los contextos sociales y culturales se afrontan los hechos de la misma manera. Bueno, por su parte, el afrontamiento colectivo se caracteriza por la evaluación colectiva de un hecho y que afecta al grupo social. Por otra parte, también alude a la acción proactiva conjunta del grupo para manejar dicho estresor. Se dice que tiene un trasfondo colectivista y que esto ayuda a asumir el problema como algo compartido y que hace que las personas no se sientan solas ante esta situación estresante y que esto incide positivamente en el bienestar. Sin embargo, hay otros estudios, como por ejemplo el de Afifi y colaboradores, que han hallado efectos nocivos del afrontamiento comunal, han hallado un empeoramiento de la salud mental debido al contagio emocional que se da, es decir, las emociones negativas que se están viviendo ante el hecho estresor que contagian al resto del grupo y lo hacen de manera negativa, afectan de manera negativa. Bueno, para medir el afrontamiento individual en estas muestras se empleó la escala MARS elaborada por Páez y colaboradores. De ellas se extrajeron 6 ítems y que cada uno de ellos corresponde a una estrategia de afrontamiento individual distinta. En este caso, 3 pertenecen a la dimensión negativa, es decir, son estrategias de afrontamiento individual negativas y otras 3 positivas, como por ejemplo la distracción pasiva, que es mirar la televisión, leer un libro, escuchar música para distraerse, la inhibición-supresión, que es como actuar como si nada sucediera,
y la otra es el abandono, es tratar de no pensar en lo ocurrido y olvidarse un poco de lo que uno siente, de cómo se encuentra y bueno, pues eso, no hacerse caso un poco a sí mismo, ¿no? Y luego, en cuanto a la dimensión, en cuanto a la dimensión positiva, se encuentra por un lado el afrontamiento activo, que se trata pues, de actuar o hacer algo para poder resolver la situación de malestar. La otra es el altruismo, que se trata de, bueno, de olvidarse de uno mismo para focalizar toda su energía en ayudar a los demás. Y por último, la reevaluación positiva, que se trata de, bueno, tomar un poco el problema con perspectiva y poder analizar las cosas con mayor sosiego. Para medir el afrontamiento colectivo se le empleó la escala Communal Coping Scale de Wlodarczyk y colaboradores. En ella también se diferencian diferentes estrategias de afrontamiento colectivo. La primera de ellas tiene que ver con la participación en actividades colectivas, como por ejemplo organizar y participar acciones conjuntas como de protesta, organizar celebraciones, ceremonias públicas, acudir a manifestaciones, concentraciones o acudir a misas o ceremonias religiosas. Por otra parte, otra de las estrategias de afrontamiento colectivo es salir a pasear con otras personas, hacer ejercicio para encontrarse mejor y, por último, la última estrategia colectiva es la expresión emocional o el compartir las emociones con otras personas. Bueno, en el caso de España, los resultados nos dicen que la estrategia de afrontamiento individual más empleada es la distracción pasiva. Recordemos que esta estrategia de afrontamiento individual es negativa. La segunda estrategia de afrontamiento individual más empleada fue la reevaluación positiva y en este aspecto hemos de decir que es una estrategia positiva y que también se asocia positivamente con el bienestar, o con los índices, sí, con el bienestar. También hay que decir que bueno, la estrategia de afrontamiento individual menos utilizada fue la de abandono. En cuanto a las estrategias de afrontamiento colectivo, la más empleada fue la expresión emocional o el compartir las emociones con otras personas. Y de hecho, bueno, cabe destacar que disminuyó el uso de esta estrategia comunal significativamente en tiempo 2. Esto, por ejemplo, la situación de España, la situación sanitaria de España, vamos a recordarla, en tiempo 1, en septiembre, las personas no estaban confinadas, por lo tanto se ve que, bueno, podían igual quizá compartir más al poder salir a la calle, etcétera, y que mientras en el mes de noviembre, que había un cierre perimetral, donde la gente se encontraba perimetralmente confinada, pues ya esas ocasiones de poder verse y compartir, pues eran ya menos, a no ser que se hicieran, bueno, pues de manera telemática, pero que no surten el mismo efecto, ¿no? En cuanto al afrontamiento, las estrategias de afrontamiento individual positivas y negativas, agrupadas estas, se observa que en España, tanto en tiempo 1 como en tiempo 2, se emplearon más estrategias de afrontamiento individual positivas. Y estas diferencias fueron estadísticamente significativas porque así nos lo corrobora también el análisis de test para muestras relacionadas. En el caso de Chile, lo que observamos es que también, al igual que en España, la distracción pasiva es la estrategia de afrontamiento individual más empleada y que disminuyó de manera significativa en tiempo 2. En el caso de Chile, hay que recordar que en septiembre sí que se hallaban confinados y que en el mes de noviembre se encontraban en situación de desconfinamiento en el que podían salir, si bien a ciertas horas concretas y tal, pero bueno, podían salir a la calle y pasear y bueno, pues entonces ya modificó un poco también, digamos, pues su conducta en este sentido. Por otra parte, al igual que en España también, la segunda estrategia de afrontamiento individual más empleada fue la reevaluación positiva, que como he dicho antes, pues es una estrategia positiva y que se relaciona de manera positiva también con el bienestar.
En cuanto al afrontamiento individual, no, perdón, en cuanto al afrontamiento colectivo, la estrategia más empleada fue la expresión emocional o el compartir las emociones con otras personas. En cuanto a las estrategias positivas o negativas individuales empleadas, vemos que en Chile, al igual que en España, también se emplearon más estrategias de afrontamiento individual positivas que negativas y también se hizo, estas diferencias también eran estadísticamente significativas, como así nos lo dice la prueba de test para muestras relacionadas. Y luego, bueno, pues por último, observamos que tanto la participación en reuniones colectivas como la distracción colectiva en Chile aumentaron, significativamente en tiempo 2. Es decir, en septiembre estaban confinados, en noviembre no estaban confinados, por lo tanto había como una mayor oportunidad de poder reunirse en la calle. Y bueno, y vemos que los indicadores de GHQ se mantuvieron estables en los dos tiempos. Bueno, para conocer el efecto de las estrategias de afrontamiento individual y colectivo empleadas en la salud mental, bueno, observamos que la estrategia individual de distracción pasiva sí que tiene un efecto significativo en la salud mental. En este caso, lo que nos indica es que por cada unidad que aumenta el uso de ese tipo de estrategia, aumenta en 0,17 la sintomatología o malestar. Por su parte, también la estrategia de afrontamiento individual de abandono también tiene un efecto en la salud mental y también aquí se observa que tiene un efecto mayor. Por cada unidad que aumenta el uso de la estrategia de individual de abandono, aumenta en 0,26 la sintomatología o malestar. Por su parte, en cuanto a las estrategias individuales positivas, observamos cómo tanto el altruismo como la reevaluación positiva tienen un efecto significativo sobre la salud mental. Ahora bien, como observamos, la reevaluación positiva tiene un efecto negativo sobre el malestar, es decir, leído de manera inversa, se podría decir que tiene un efecto positivo sobre el bienestar. Sin embargo, la estrategia individual de altruismo, si bien es considerada una estrategia de afrontamiento individual positiva, tiene un efecto negativo sobre el bienestar, es decir, que ejerce un efecto positivo sobre el malestar o los síntomas. Este hecho puede explicarse pues, por el coste psicológico y emocional que conlleva pues, el dedicarse o el focalizar toda la energía de uno en las otras personas. Observamos también que el uso de estrategias de afrontamiento individual positivas no tiene ningún efecto sobre la salud mental, mientras que el afrontamiento individual negativo sí que lo tiene y tiene un efecto positivo sobre el malestar o sobre los síntomas. Y bueno, pues observamos que ninguna de las estrategias de afrontamiento colectivo ejerce ningún efecto significativo en la salud mental y de hecho el modelo tampoco era significativo. Bueno, esto en el caso de España. Veamos en el caso de Chile. Observamos que en este caso estas estrategias de afrontamiento individual positivas sí que tienen un efecto sobre la salud mental y de hecho tienen un efecto contrario, es decir, por cada unidad que aumenta el uso de estrategias individuales positivas disminuye en 0,16 la sintomatología o el malestar. Observamos que entre las estrategias de afrontamiento individual positivas, la reevaluación positiva es la que sí que ejerce un efecto de 0,20 sobre la salud mental, es decir, tiene un efecto negativo sobre el malestar o la sintomatología. Observamos también que la estrategia individual de abandono también tiene un efecto positivo sobre el malestar, es decir, recordemos que esta estrategia es negativa y que tiene un efecto positivo sobre el malestar o los síntomas.
Bueno, pues con todo esto lo que podemos decir es que la estrategia de afrontamiento individual más empleada para afrontar la pandemia COVID-19 fueron la distracción pasiva seguida de la revaluación positiva tanto en Chile como en España. Dentro de la forma de afrontamiento colectivo fue el compartir de las emociones, el expresar las emociones con otras personas, la estrategia más empleada por las personas. En cuanto al efecto que tienen las estrategias de afrontamiento sobre el bienestar, bueno, pues aquí lo que estamos observando es diferencias de contexto. En España lo negativo ejerce un mayor efecto sobre la salud mental frente a lo positivo, mientras que en Chile es lo positivo lo que ejerce un mayor impacto, lo que tiene mayor fuerza o mayor relevancia. Lo que también hemos podido ver es que el altruismo pues, supone un costo psicológico para las personas. Y bueno, ya por último, decir que las estrategias de afrontamiento colectivo, en el caso de la muestra española y de nuestra muestra chilena, no tienen ningún efecto sobre la salud mental de los individuos. Bueno, y estas son las referencias bibliográficas. Y bueno, pues como conclusión, lo que se podría decir es que, bueno, lo primero, la importancia de investigar estos fenómenos novedosos y de gran impacto como puede ser la pandemia COVID-19. De hecho, bueno, desde distintas fuentes se viene diciendo que ya también hay programas incluso matemáticos que pronostican, ¿no? Digamos, como futuras pandemias o futuros eventos también de gran magnitud que, bueno, conviene saber de qué manera impactan en la población para poder abordarlos de una manera, bueno, pues con mayor conocimiento sobre los fenómenos. Por otra parte, observamos que la incertidumbre acerca de la pandemia, pues bueno, pues aumenta esa percepción de amenaza ante la misma, ¿no? Y esto, pues como hemos visto, genera un impacto sobre la salud mental. En estos contextos, lo que hemos visto, por un lado, es que, bueno, había un gran miedo a enfermar del coronavirus, pero que también hemos visto que lo que realmente impactaba o tenía un efecto, por lo menos en el caso chileno, sobre la salud mental eran las consecuencias sociales que se pudieran derivar de la pandemia COVID-19. Si bien en España, como hemos observado, también la percepción de amenaza ante la dimensión biológica, bueno, pues también ejercía su efecto. Bueno, también lo que hemos visto es que las estrategias de afrontamiento empleadas influyen en la salud mental. Lo que nuestros resultados nos han mostrado es que el uso de estrategias negativas pues tienen un impacto en la salud mental. Como hemos podido apreciar también, la estrategia individual, la estrategia de afrontamiento individual más empleada en ambos países ha sido la distracción pasiva, que como hemos dicho es una estrategia de afrontamiento individual negativa y que, bueno, que convendría también que de alguna manera se nos orientara para poder hacer frente de un modo más efectivo y que nos permita llevar una situación con normalidad, que se nos puedan proporcionar herramientas a la población para poder llevar adelante pues estos hechos negativos, bueno, pues con menor estrés o con menor sintomatología mental. Y bueno, y para ya cerrar esta conferencia, bueno, me gustaría reivindicar un poco la necesidad de mayor personal profesional de la salud mental. Por ejemplo, también puedo hablar del caso de España. El otro día, bueno, se daba en las noticias que en este país hay un 40% menos de personal de la salud mental que en otros países del resto de la Unión Europea. Y esto yo creo que es algo que, por ejemplo, bueno, pues en el caso de España es algo que debería mirarse y que entiendo que en otros países del mundo, pues bueno, también es algo a lo que habría que prestar atención.
Ya, bueno, por último decir que ya desde hace mucho tiempo se viene diciendo que la gran pandemia del siglo XXI pues sería la salud mental. Es verdad que los expertos nos vienen avisando desde ya hace años, desde ya hace ya muchos años. Sin embargo, bueno, pues desde los gobiernos, bueno, pues no, es un tema de la salud mental que no se aborda como se debe y que, bueno, la población necesita y necesitamos todas las personas tener un funcionamiento normal para poder tener sociedades que puedan también funcionar con normalidad. Bueno, pues esto es todo lo que yo les quería aportar. Muchísimas gracias por todo y bueno, pues para cualquier pregunta o cualquier observación que me quieran hacer, pues bueno, pueden escribir al correo electrónico que tienen en pantalla y que les responderé con gran interés. Bueno, pues muchísimas gracias y reciban todos un cordial saludo.